menos afectados, porque vamos a comenzar T13 Digital PM en una conversación con Jorge Sanz, él es académico de la Universidad del Desarrollo, analista internacional, para revisar lo más actualizado que está ocurriendo entre Israel y Hamás en esta escalada bélica que ya suma su quinto día. Jorge, ¿cómo está? Buenas tardes, muchas gracias por estar en contacto con T13 Digital PM. ¿Cómo está, Chantal? Muy buenas tardes. Muy bien. Siguiendo con mucha atención lo que está ocurriendo, lo decíamos, ¿cierto?, en Oriente Medio desde el fin de semana y a primera hora prácticamente. Hoy lo que más resuena en esta parte de nuestro, acá en el país principalmente, tiene que ver con la salida de los chilenos, pero en el conflicto mismo con los bombardeos sucesivos en la Franja de Gaza. La situación que se sabe desde el fin de semana, el control y el desabastecimiento que estaba tratando de llevar adelante Israel, que ya los tiene sin luz, sin agua y la planta de electricidad sin combustible. Sí, bueno, deberíamos ir un poco más atrás. Cuando Hamás planifica esto, con toda seguridad también consideró la respuesta que iba a tener desde Israel. Claro. Israel, desde la perspectiva académica, desde la perspectiva legal, desde la perspectiva, está en el borde en lo del derecho humanitario, tiene la posibilidad de defenderse. Estamos hablando incluso de la guerra justa de San Agustín, muchos años atrás. Tiene la posibilidad de defenderse producto de una agresión, pero eso no le permite atentar o actuar contra los civiles. Exacto. Entonces, lo que estaría pasando en la Franja de Gaza, a la luz de lo que estamos mirando en la pantalla, es que en el bombardeo que se está haciendo contra la Franja de Gaza, aun cuando sea lo más quirúrgico posible en términos periodísticos, ¿no es cierto?, atacando solo los cuarteles generales, solo las residencias de los jefes, solo las instalaciones militares, también se está afectando a la población civil. Naciones Unidas, el derecho internacional, efectivamente, cuando hay una agresión, permite la defensa, pero también restringe la afectación de los derechos humanos. Entonces, aquí estamos viendo varias cosas. Y probablemente los secuestrados que obtuvo Hamás y que los tiene ahí, están jugando ese rol, están frenando a Israel en su acción contra la Franja de Gaza, porque va a matar a sus propios connacionales, sumado a las restricciones que tiene en el derecho internacional respecto a los derechos humanos. Pero Hamás tiene que haber previsto esto. Sabía que iban a bloquear, sabía que iban a cerrar la Franja de Gaza y que le iban a cortar los suministros. Eso en cada levantamiento que hace Hamás sucede lo mismo, por lo tanto, conocen el sistema, conocen la respuesta de Israel. Así que deben estar preparados. Sin embargo, desde la perspectiva del mundo, lo que está sucediendo aquí, este asedio, sí efectivamente estaría atentando contra los derechos humanos, y por eso que hay una reacción del secretario general de Naciones Unidas, Guterres, que dice que es necesario crear un pasillo, ¿no es cierto?, humanitario. Exacto. Con el objeto, un corredor humanitario, perdón, con el objeto de abastecer a la Franja de Gaza de aquellos elementos que sean absolutamente necesarios. Y también se estaría negociando con Egipto la apertura de la puerta sur de la Franja de Gaza, con el objeto de que la población civil salga de la Franja de Gaza y lo deje como un espacio militar, como un objetivo. Sí, sin duda es lo que se ha tratado de explicar y hacer entender, ¿cierto?, que en la Franja de Gaza vive gran cantidad de civiles que poco tienen que ver probablemente con esta escalada bélica. Exactamente. Y muy hacinados. Muy hacinados además, porque sabemos que es un territorio que no es tan extenso y que ahora la preocupación está por ese lado, por el humanitario, porque si están sin agua, sin luz, sin combustible, hay que hacer algo rápido. Sí, la franja tiene una dimensión de 40 kilómetros de largo por 10 de ancho y viven 2 millones de personas, y si no un poco más. Entonces el hacinamiento es enorme, las condiciones en que viven no son las mejores, aun cuando pueden desarrollarse, pueden desenvolverse. Hamás tiene un control férreo de lo que pasa adentro de la Franja de Gaza, pero como Hamás es un movimiento terrorista, es un actor que no corresponde a un Estado, entonces no recibe muchas órdenes y ni se mueve en el ritmo del derecho internacional respecto a la guerra como lo tiene que hacer Israel. Entonces estamos hablando de una guerra asimétrica, y esa asimetría los grupos arrastran a la población civil que es adherente o que vive en sus espacios. Es parte del conflicto, pero Israel en este caso tiene la obligación, por ser un Estado, por estar en Naciones Unidas, por lo que representa y por lo que significa,
tienen la obligación de resguardar lo más posible los derechos humanos dentro de la Franja de Gaza en su respuesta al ataque que recibió de Hamás. Sí, sin duda. Estábamos también revisando y desde prácticamente, no sé si fue el mismo sábado o el domingo, que Estados Unidos hace explícito el apoyo hacia Israel. Estamos con Israel, dice, de hecho, y sabemos que han enviado al secretario de Estado a ese territorio para que tenga conversaciones directas, dice. ¿Cómo se entiende, cómo se lee o cuál es la interpretación que tiene que hacer uno de la llegada pronta del secretario de Estado a territorio israelí? Lo que se puede extraer de ahí, Chantal, es que Estados Unidos se está manifestando, ya no de una manera simbólica, sino de una manera explícita, el apoyo a Israel. Ese es el primer punto. El segundo punto es que la flota que tiene en el Mediterráneo, la flota del Mediterráneo que la traslada, ¿no es cierto?, a las costas de Israel, lo que está manifestando es probablemente que los que quieran participar, como Irán, como Líbano, como Siria, ¿no es cierto?, que los que quieran participar de este conflicto, de esta guerra, se abstengan de hacerlo porque Estados Unidos está ahí. Entonces, ya hay dos manifestaciones con el objeto de ¿qué? Con el objeto de encapsular la guerra, que la guerra no se expanda por el Medio Oriente, que no haya más actores en este conflicto que está siendo bastante doloroso, ya van más de 2.000 muertos. Sí. Entonces, el rol que está jugando Estados Unidos es ese. Y lo otro, quizás, y esto es solo una hipótesis, sería el de restablecer las conversaciones que antes del sábado tenía Arabia Saudita, la Autoridad Nacional Palestina e Israel, con el objeto de apaciguar y llevar alguna condición de paz al área, ¿no es cierto?, dentro de una mesa de conversaciones. Quizás fue eso lo que levantó a Hamás y lo hizo lanzar este ataque, porque lo estaban dejando de lado, fuera de la mesa, y lo estaban sacando como un actor relevante en el área. ¿Podría entonces aportar o agilizar retomar la normalidad, digo, la visita del secretario de Estado de Estados Unidos a este territorio? Yo pienso que va a cooperar, es probable, pero también esta guerra, este conflicto en general y esta guerra en particular tiene elementos, Chantal, que comprometen los afectos. Es muy difícil situarse en una posición intermedia en el conflicto palestino-israelí, porque uno tiene lazos en todas partes, tiene sesgos en todas partes. Entonces, cuando desde una vereda podemos decir, sí, Estados Unidos va a cooperar, y por otra, desde la otra vereda decir, el imperio está interviniendo. Entonces, es muy difícil situarse en esa línea. ¿Podría cooperar? Sí, podría cooperar, pero también puede generar anticuerpos. Sí. Es difícil el rol que tiene Antony Blinken. Yo no le desconozco sus buenas intenciones, pero el momento en que llega al territorio es muy malo, porque primero lo tiene que solucionar Israel con Hamás, pero no intervenir directamente. Debió haber intervenido las Naciones Unidas, pero no necesariamente Estados Unidos. Fíjate que ni el Consejo de Seguridad pudo sacar una resolución respecto de este problema. Entonces, hay que esperar que baje el humo de las bombas que hay en este minuto para tratar de sentar a los contendientes ahí. Ninguno de los dos va a querer conversar. Hamás no reconoce a Israel, e Israel no se va a sentar a conversar mientras no tenga el control de la situación y mientras no tenga el rescate de sus secuestrados. Entonces, hay muchos elementos todavía, Chantal, que están en juego, y es muy peligroso avanzar en lo que podría ser el conflicto, porque no sabemos cómo reaccionar. Estos conflictos asimétricos, donde hay un Estado que está dentro de una norma y donde hay un grupo, un actor distinto que no se somete a las normas del derecho internacional, es difícil poder establecer qué es lo que va a suceder. Sí, sin duda. Estábamos conversando también en días del fin de semana con otro analista, y se lo pregunto porque usted lo mencionó también, a Egipto, pero en el rol de evacuar a las personas de la Franja de Gaza o también de abastecerlos en esta situación de bloqueo. ¿Cuál es el rol, si hablamos de Estados Unidos con esta visita que van a hacer, de Naciones Unidas, que no ha podido emitir una declaración conjunta, qué rol le podría pesar o quedar a Egipto también en intentar resolver este conflicto, al menos en lo inmediato? Egipto tiene un acuerdo de paz con Israel y se llevan muy bien. Egipto, cuando empezó el ataque, cerró la puerta de la Franja de Gaza con el objeto de evitar cualquier involucramiento en el conflicto. Ya. Egipto es un tremendo negociador desde la perspectiva de los árabes. Los hermanos musulmanes y el ejército de Egipto juegan un gran rol en la paz que hay en el área.
Los hermanos musulmanes, después de todo lo que pasó con la primavera árabe, se calmaron un poco, pero son una potencia política dentro de Egipto y el ejército también. Entonces, juegan un rol. Ahora, lo que se puede ocupar a Egipto es involucrarlo, pero desde la perspectiva de negociar, no desde la perspectiva del conflicto. No se puede involucrar en el conflicto, ni abrir la puerta, ni cerrar la puerta está como está. Y para hacer algo, yo no le entregaría la responsabilidad de Egipto porque lo voy a involucrar. Quizás se la entregaría a Naciones Unidas. Naciones Unidas tiene una misión ahí, por lo tanto, una misión de paz, digamos. Por lo tanto, podría, a través de las fuerzas que ya tiene, que son observadores, que son profesionales, que son muchos, hacerse cargo del abastecimiento. Pero no necesariamente involucrar a un tercer Estado, porque ese tercer Estado se va a meter de inmediato en el conflicto y es necesario sacar a los actores del conflicto. Entonces, todavía esto está ardiendo, todavía las llamas están encendidas, sí. Todavía Israel no tiene el control absoluto de la situación, todavía hay reacciones muy violentas y muy poderosas de Hamas, y además está entrando un actor que es Hezbollah. Y Hezbollah en el norte está sacando fuerzas israelitas desde el sur para llevarlas al norte. Entonces, todavía esto no se estabiliza absolutamente y deberíamos esperar un poco para ir tomándole el pulso al conflicto, cómo se van desarrollando las cosas. Y hay un elemento, Chantal, que es muy interesante. Quizás me voy a salir un poco del tema, pero hay que mirar qué es lo que está pasando aquí. El presidente Putin el año pasado intentó reclutar a 300.000 reservistas para llevarlo al frente de batalla y todavía no puede, ha pasado un año. Israel en 24 horas tuvo 300.000 reservistas equipados. Entonces, la potencia que tiene Israel es enorme, el involucramiento en la guerra es enorme y la razón es que todos entienden que la única manera de sostener la existencia del Estado de Israel es con una preparación militar extrema y con una capacidad de respuesta de primera categoría. Y es por eso que también en parte sorprendía tanto el día sábado este ataque o esta ofensiva tan sorpresiva e inesperada que encuentra a Israel prácticamente de brazos cruzados o... Inerte. Exactamente, inerte. Inerte, no hizo nada. Eso es muy extraño. Hay varias hipótesis circulando desde algunas teorías conspirativas que fue contra Netanyahu, desde las propias fuerzas, lo que a mí no me parece, fundamentalmente porque todos los israelitas que están ahí entienden que la tarea que ellos tienen es salvar la existencia del Estado de Israel. Entonces me parece raro. Lo que sí empieza a tener un poco más de sentido es que las capacidades de ciberguerra que tiene Rusia y que tiene Irán pueden haber, una de las dos o las dos, no lo sé, pueden haber afectado en las capacidades de los sensores y toda la estructura que tiene el muro sobre la Franja de Gaza. Eso se tiene que descubrir. Esa es una cuenta que la va a tener que pagar Netanyahu cuando se termine este conflicto o esta intifada, que puede durar un rato más o puede durar un par de años como han durado las intifadas anteriores. Entonces, Chantal, todavía no lo sabemos, todavía estamos mirando esto, pero tenemos que empezar a atar los cabos para poder tratar de lanzar una línea y mirar hacia dónde vamos. Hasta ahora estamos en estos primeros aprontes en que Israel necesita obligadamente tomar el control de la situación, sacar el conflicto desde su territorio y llevarlo a la Franja de Gaza. Tiene que sacarlo, porque si no la cuenta va a ser muy cara y el daño puede ser muy grande para Israel, porque el éxito que pueda obtener Hamas en esa situación de mantener el conflicto en el territorio de Israel es tan grande que van a pasar 50 años más y Hamas va a ser cada día más grande recordándose de este caso. Entonces lo tiene que hacer rápido Israel. Eso claro, hay que hacerlo de manera rápida. ¿Cuán tensa queda la región, el área, la zona con todo esto que está ocurriendo? Recién hablábamos del grupo Hezbollah, de lo que está ocurriendo en el norte con las respuestas que Israel hace a las ofensivas del Líbano. ¿Cómo queda el territorio? Sí. Que uno piensa que está siempre allí tenso y en conflicto. Sí, la región siempre está en un nivel de tensión importante. No nos olvidemos que Siria está con problemas, Líbano tiene a Hezbollah ahí muy atento en la frontera norte de Israel, en la frontera sur del Líbano, Irak tiene problemas, entonces la región siempre está tensionada. Sí. Es más, Irán se encarga de que este arco chiita, que es Irán, Irak, Siria, Hezbollah y ahora Hamas, estén siempre pendientes de Israel
¿no es cierto?, y accionando de alguna forma contra Israel. Por lo tanto, ese arco chiita dominado por Irán tiene como objetivo a Israel. Así que esa área del Medio Oriente siempre está en un nivel de tensión. ¿Quiénes se salvan? Se salva Egipto, que ya tiene un acuerdo con Israel, ya no hay... Siendo vecinos siempre va a haber problemas, pero ya no hay una desconfianza brutal como existió desde el año 47 para adelante. Y lo otro es Jordania. Y Jordania tiene esa capacidad, ha adquirido esa capacidad de ser un tremendo negociador. Yo me lo explico porque en Jordania están los hachemitas, y los hachemitas era la tribu de Mahoma. Por lo tanto, Jordania es como intocable, pero desde la perspectiva étnica. Entonces, ellos han aprovechado eso para negociar, para no meterse en muchos conflictos. Y hoy día Jordania está muy tranquilo, Egipto está muy tranquilo, son los que podrían negociar en este conflicto. Pero la región, Chantal, como tú dices, siempre está en tensión, en una alerta máxima, porque puede pasar cualquier cosa. Exactamente. Como pasó esto, digamos, que nadie se lo esperaba y pasó esto. ¿De qué va a depender finalmente? Yo sé que es difícil proyectar y lo decía usted también, pero ¿de qué va a depender que esto se extienda más de la cuenta? Uno ya piensa que ya se extendió más de la cuenta, o que se resuelva rápidamente. Desde mi perspectiva, hay dos aspectos. Uno, que Israel sobrepase los, comillas, límites aceptables de afectación a los derechos humanos, ¿cierto? Entre comillas. De suceder eso, Occidente efectivamente va a tener, no hablemos de Occidente, el mundo va a tener una mirada distinta a la acción de Israel. Y lo otro es que, de alguna forma, Hamás es especialista en contrabandear partes de armas y fabricar cosas. Si es capaz de mantener su capacidad logística, de seguir fabricando cohetes, de seguir recibiendo cohetes por alguna vía y mantener el conflicto en el aire y alargarlo en el tiempo, Hamás va a jugar esa carta y va a mantener el conflicto en el aire. ¿Por qué? Porque mientras más se alargue el conflicto, más crece Hamás. Y la Autoridad Nacional Palestina empieza a salir de la escena porque no tiene nada que hacer, no está en esto. Entonces, la capacidad negociadora de los palestinos se pierde porque la Autoridad Nacional Palestina no tiene relación con este conflicto, está fuera. Y jamás no va a negociar porque aparentemente va a ir ganando su apuesta. Exactamente. Entonces, cualquiera de los dos que crezca mucho va a alargar el conflicto de acuerdo a sus márgenes de conveniencia. Sí, no, qué complejo suena todo de resolver. Quiero invitarle, profesor Jorge Sanz, a que revisemos información actualizada. Esto está publicado por Al Jazeera. Sí. La guerra entre Israel y Hamás en directo. Dice, Hamás reclama la liberación de mujeres y niños y dice que liberó a un grupo de cautivos con un video que muestra a una mujer y 2 niños en una zona de barrera cerca de Gaza. Bueno, sabemos que esto también es una habitual, ¿no? Estas publicaciones, estos videos que ellos comparten de las ofensivas o de lo que realizan. En esta oportunidad dan cuenta de la liberación de una mujer y de 2 niños. ¿Cómo leemos eso? ¿Qué? Lo primero es pensar que ojalá que haya sido cierto y demuestra una buena voluntad de Hamás, pero no nos olvidemos que ayer, lo que decía Hamás, un proyectil más de Israel y nosotros vamos a empezar a matar a los rehenes de a uno. Exacto. Eso, y lo vamos a transmitir, dijeron, que es parte de lo que hacen. Esa declaración y esa forma es de ISIS, no es de Hamás. Y nos puede decir que ISIS está dentro del conflicto también. Entonces, es complicado. Ahora, si liberaron a una mujer con 2 niños, puede estar mostrando a lo mejor una voluntad negociadora o a lo mejor es una noticia falsa que busca impactar positivamente en el resto de la sociedad mundial, ¿no es cierto?, contra la propaganda que está haciendo, es propaganda que está haciendo Israel respecto a demostrar mujeres mutiladas, niños, etcétera, etcétera, una imagen bien terrible que andan circulando. Entonces, quizás estemos en una condición de empezar a empatar mientras tanto y Hamás está mostrando una buena voluntad para marcar la brutalidad que está haciendo, comillas, Israel dentro de la Franja de Gaza. Las comunicaciones aquí también van a jugar un rol enorme, sobre todo en las redes sociales. Y si ISIS está dentro con Hamás, las redes sociales van a ser tremendamente importantes. No, sin duda.
Profesor Jorge Hans, académico de la Universidad del Desarrollo, analista internacional, le quiero agradecer por el tiempo, la conversación con T13 Digital PM y ayudarnos a entender este conflicto que decíamos lleva décadas, pero lo más inmediato son 5 días ya de una escalada ofensiva que cobra la vida de más de 2.000 personas. Muchas gracias por este contacto, que esté muy bien. Encantado, Chantal, que esté muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes.